morning. Good morning. How are you? How are you? I'm so happy that you're here with us today. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Good. Muy buenos días. Buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana. Hoy es lunes con L de amor. Aquí lo único que tenemos es amor para dar. Solamente nosotros comenzamos. Bueno, yo comienzo relajando un chingo, jodiéndome. Sí, pero yo estoy malita, no me jodas. Sí, pero te estoy jodiendo para que te sane así. Pero porque la sanación de la sanamentación, del sanamiento, de la sanamentancia. Ay. No, como Avívate. me duele todo. Avívate. Ah. Vamos. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo librar de la prisión. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo librar de la prisión. Hay un río de vida que fluye en mí. ¿Puedes tocar? Ah, pues dale otra ahí. Se ha probado todo y todo te falla, prueba Cristo. Se ha probado todo y todo te falla, prueba Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Se ha probado todo, prueba Cristo. Se ha probado todo y todo te falla, prueba Cristo. Se ha probado todo y todo te falla, prueba Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Se ha probado todo, prueba Cristo. Aleluya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Aleluya. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. No hay condiciones. No hay condiciones. No hay pecado grande ni pecado chiquito. No hay falla grande ni falla chiquito. Simplemente dice, si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Él te perdonará. Es una promesa, mira, grande. Porque es que hubo alguien una vez que en medio de una conversación dijo, yo sé que yo voy a tener que pagarle mucho a Dios. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Y yo dije, ay, hombre. Yo dije, tú sabes que ya hubo alguien que pagó por ti. Tú no tienes que pagarle nada a Dios. Yes, santo. Nada tienes que pagarle a Dios. Porque hubo alguien que dijo, envíenme a mí que yo me sacrifico por ellos. Y murió en la cruz del Calvario por ti. Por tus pecados y por los míos. Para matar no solamente los pecados pasados ni lo que se estaba viviendo en ese momento, sino todo lo que habían por venir. Vamos a darle la gracia al Señor por este día. Padre, gracias.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias porque nos has permitido, Señor, abrir los ojos una vez más, estar de pie. Gracias, Padre, por permitirnos ver un día más de vida. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita, porque cada nuevo día es una nueva oportunidad que tú nos das, Señor, para hacer las cosas para ti, para vivir para ti, Señor amado. Te presentamos, Señor, esta palabra que vamos a leer en el día de hoy. Que seas tú hablando y ministrando los corazones, que no seamos nosotros para nada, Señor, sino que cada palabra que salga de nuestra boca, que seas tú hablando a cada persona que la necesita, Padre amado. Asimismo te pido por cada uno de los que están aquí, que seas tú respondiendo, Señor, todas las peticiones que ellos hayan tenido ante ti, por el tamaño de su fe, Padre amado, porque han puesto su fe en ti, te han clamado a ti. Tu palabra dice que el que a ti clama, tú le respondes, Padre amado. Que seas tú respondiendo a cada petición y cada oración en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, el remanente de Israel, Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y dice David, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, nosotros, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas,
también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Santo, eso está bien profundo ahí. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas. Ensoberbezcas. Mi madre, qué Bárbaro, palabra. busca eso en Google, por favor. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ay, Dios mío. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Perdón. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, o sea, de otra manera, si no permaneces. Cuando dice de otra manera, tú sabes que la Biblia hay que entenderla, porque cuando dice de otra manera, está hablando lo opuesto a lo que ha dicho. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios mío. Santo. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Claro. La restauración de Israel, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecido en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrán de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, perdóname, ¿ok? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, por la misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ya ustedes escucharon en el estudio que decía que los judíos, ¿verdad? Que son los judíos que no creyeron por su incredulidad, como pusieron aquí como un ejemplo, como cuando hay un olivo y le quitan las ramas y la desechan. Entonces toman un olivo y lo vuelven a incrustar en esa rama que viene siendo Dios. Entonces, los gentiles fuimos puestos, lo que no somos judíos, ahora somos los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Fuimos aceptados, fuimos puestos en ese olivo para darles celos a los judíos, para que vuelvan, como quien dice, pero y esta gente que no son judías, de que en la rama, de que metidos, de que en el árbol de nosotros. Para que ellos digan, no, espérate, yo tengo que volver a mi árbol porque me están metiendo gentiles ahí, olivos que no son de esa rama. Pero el Señor tuvo misericordia de todos nosotros. Y pues por nuestra fe, porque dice que nosotros por la fe fuimos incrustados. O sea, no fue que por gusto, de que a cualquiera tampoco. O sea, fuimos incrustados porque demostrábamos que creíamos y teníamos esa fe. Mira, pero tú por la fe, en el 20 dice, por su incredulidad fueron despegadas, pero tú por la fe estás en pie. O sea, tú por la fe, nosotros gentiles, tú y yo, tú por la fe estás en pie. Por eso fue. Por eso te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú leíste acá lo que dice la parte del 11, el versículo 11, que dice: Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Y dice la Biblia de estudio: la incredulidad de Israel abrió la puerta a las oportunidades, abrió las puertas de las oportunidades a los gentiles. El propósito de Dios es que cuando los judíos incrédulos vean a un gran número de gentiles volverse a Cristo, se pondrán celosos, se arrepentirán y vendrán a la fe. Wow. ¿Qué sucede con esto? Yo estoy leyendo desde el versículo 1 hace rato, porque lo estoy como dando vuelta en mi cabeza, del 1 al 4. Porque dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Cuando se habla del pueblo de Dios, se le habla del pueblo de Israel. Y dice Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios, aquí lo hace como una afirmación, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Cómo Dios puede desechar al pueblo que él mismo creó? Dice, ¿cómo puede? No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero dice el versículo 4, que es donde me llamó mucho la atención. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Uh-huh. Por lo que hemos leído anteriormente, aquí había nuevamente
del pueblo de Israel de terco, que yo hubiese querido estar ahí para comenzar a darle cocotazo. Que llegó un momento que ellos comenzaron a dejar de creer en Dios y a poner sus creencias en otros dioses o en otros profetas. Aquí habla específicamente, menciona específicamente de Elías en el versículo 2 que dice: no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? En ese entonces lo que ocurría ahí cuando procuraban matar a Elías fue que ellos hicieron una competencia a ver cuál hacía descender fuego del cielo. Si Elías, que era un profeta de Dios, un profeta de Jehová, o los profetas de Baal, a los que el pueblo de Israel en ese momento adoraban, porque no veían a Dios, pero sí veían a los profetas de Baal y tenían más confianza en el Dios de Baal, o sea, en el Dios de esos profetas, que en el mismo Dios de ellos, que en el mismo Dios de Israel. Y aconteció en ese entonces, como dice aquí, que sus altares habían sido derribados. Y lo que aconteció entonces fue que Elías le dio la oportunidad a todos y cada uno de ellos. Ustedes son duros, sus profetas son duros. Arrecen ahí, hagan que descienda fuego del cielo. Y los profetas de Baal buscaron y embromaron y buscaron refuerzo y mandaron a buscar más profetas. Y no ocurrió absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque hay un solo Dios. Ellos en ese momento, el pueblo de Israel, se inclinaron más a Baal, a ese Dios, y se olvidaron del único Dios, Dueño de todo. del dueño de todo, del, como dice aquí, del que los conoció desde el inicio. Y aconteció que después que ellos se cansaron, entonces Elías dijo: ok, me toca a mí. Y lo primero que vamos a hacer, gracias Señor, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a reconstruir el altar. Y luego de que se reconstruyó el altar, ahí entonces descendió fuego del cielo. Pero ahí entonces querían matar a Elías. Y ahí fue cuando Elías salió corriendo. Pero dice en el versículo 4, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y cuando se habla de ese 7,000, es cuando dice acá el remanente. Porque lo que yo entiendo por remanente es lo que queda. Lo que queda. Lo que queda, lo que resta. O sea, de toda la población de Israel, solamente hubieron 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Dice el 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Amén. Dice en el 20,
Por su incredulidad fueron despegadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas. Lo busqué. Ensoberbecer es una persona que se vuelve soberbia. Una persona que se vuelve soberbia. Entonces, como quien dice, no te la creas. O sea, saben que quitaron al pueblo, lo quitaron a ellos para ponerte a ti, o sea, a los gentiles. Y lamentablemente se ve en este tiempo. Se ve que nosotros los gentiles nos creemos más dueños del cielo que los mismos judíos. Ustedes están claros, ¿verdad? Entonces dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, si a ellos lo quitó, tú que no eres de ahí, no te vayas a creer la película demasiado de que tú eres, tú sabes, que tú tienes a Dios agarrado por la mano. O sea, teme, ten temor de Dios. Y date cuenta que cuando Dios se quilla, o sea, cuando Él se aira con quien sea que no lo está obedeciendo, Él no tiene que ver quién sea, Él lo quita del medio. O sea, Él, permiso, que no estoy en gente de no. Él cogió demasiada lucha con el pueblo de Israel. Demasiada lucha, mucho duro el Señor para abrirnos una brechita a los gentiles para que uno, tú supiste. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero su bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, así de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, Él los sacó, nos dio la brecha, nos recibió. Y no para que nosotros nos llenemos de soberbia ni de que nos creamos la movie, sino para que pues tengamos temor a Dios y hagamos su obra. Y sabiendo de que el hecho de que haya sacado a esos judíos, lo haya cortado, no quiere decir que no lo vuelva a recibir. Porque lo que le está dando es una clase de castigo o escarmiento para que vuelvan. Y yo veo mucho siempre como hay un tirijala en que si los judíos, en que si los gentiles, en que los gentiles contra los judíos y en que uno, y que si yo que no, que fulano. No. A usted no le dieron esa brecha para que usted se vaya a creer que la película es suya. A usted le dieron esa brecha para que usted adore, alabe, haga la obra, le dé la gloria a Dios. Y que tenga mucho temor. Porque así mismo si despegó una de verdad, una que está puesta. Imagínate lo difícil que tú arrancas una uña que está pegada en ese dedo. Tú quitarla de ese dedo. Es más difícil que si tú tienes una uña postiza, tú le haces así. Y la quitas. ¿Por qué? Porque ni siquiera vino, ni creció en ese dedo. Entonces, así mismo de fácil, como Él te dio ese break, como nos dio ese break, es para que nosotros humildemente tengamos temor de Jehová y respetemos a los que originalmente son el pueblo de Él. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Más adelante habla de porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese llamado que tú tienes de parte de Dios, que tú trataste de coger pero lo dejaste, que tú estabas bajo la santísima mano de Dios, o tú estás y quieres soltarlo todo porque no entiendes por qué, porque no entiendes por qué te pasan esas cosas si tú solo quieres hacer el bien. No entiendes todo eso y tú quisieras soltar y deja eso y que lo haga otro.
Y a Dios que, bueno, que él, si él no pudo resolver ese lío, entonces tú tampoco quieres joder con gente. Si él no pudo llamarte y respaldarte como tú esperas que él te respalde, entonces tú prefieres como sentarte y dejar que sea Dios que haga lo que él entienda. No. Dios te hizo un llamado, te dio un don o unos dones. Y eso es irrevocable, ni aunque tú quieras. Así que yo te exhorto, de verdad, ya sea que tú prediques, adores, pastorees, seas evangelista, seas del ministerio de intercesión, oración, sanidad, no importa. Eso Dios te lo entregó. Como si Dios a ti te entregó algo que no le entrega a todo el mundo, que no todo el mundo ha podido recibir todavía de parte de Dios. Tú tienes una unción que Dios te entregó, tú tienes una sabiduría que Dios te entregó y tú lo estás dejando ir. O sea, dale importancia a lo que Dios ha querido hacer contigo. Dale importancia a lo que Dios quiere hacer contigo. Si adoras, dale tu adoración a Dios porque es de Él. Es suya, pero no como tú quieras, como Él manda. A veces nosotros no queremos hacer las cosas que Dios manda porque nuestra carne pelea demasiado. Nuestra carne se pone rebelde porque queremos que todo sea perfecto. Se pone creativa. Se pone creativa. Y buscamos todas las excusas para no hacer la voluntad de Dios. No esperes que Dios te arranque de la raíz como le hizo al pueblo de Israel. Usa lo que Dios te dio para Él, como Él quiera. Quítate tú y deja que sea Él que haga todo lo que quiera hacer contigo. Que no se trata de ti. Nunca, nunca se ha tratado de ti. La gloria es de Él. Por eso dice la palabra, no te ensoberbezcas. No te vuelvas soberbio. Si no teme. Si no temes. Porque yo tengo el don. Porque yo tengo la unción. Porque a mí fue que Dios me usa. Así mismo te puede despegar de la rama. No, y lo dice en el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Así es que el llamamiento de Dios que tú tienes, respóndelo. Te lo dice quizás una persona como yo mencioné en una ocasión. Y yo estoy seguro que a muchos les ha pasado. A todo el que no ha aceptado al Señor en su corazón seguramente le ha pasado que alguien se le acerque y le dice, tú tienes un llamado grande de parte de Dios. Y yo por falta de conocimiento decía, pero ustedes le dicen eso a todo el mundo. Yo escucho que los cristianos le dicen eso a todo el mundo. O sea, yo escucho que ustedes a todo el mundo le dicen lo mismo. Cada vez que yo iba a una iglesia o lo que sea, muchísimas personas le decían, tú tienes un llamado de parte de Dios, o decían así a todo el mundo. Cada uno de ustedes tiene un llamado de parte de Dios. Y yo decía, ustedes están locos, ustedes le decían eso a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Que por más que corras, por más que quieras correr, por más que quieras huir, por más que te quieras esconder, el llamado te va a alcanzar. Y muchas veces Dios se cansa de hacerte entender el llamado que tú tienes por las buenas y tiene que permitir muchas veces que sucedan cosas malas en tu vida para que tú aceptes el llamado que tú tienes. Porque es que lo que Dios quiere hacer contigo o lo que Dios quiere hacer con otras personas, con una multitud de personas a través de ti, Él no lo va a detener porque tú no quieras. Él te va a perseguir hasta que tú digas, ¿sabes qué? Ya, Señor. Ok, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No le puedes huir al llamado, porque el llamado te va a alcanzar. No importa dónde. Los
Porque dice aquí, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando dice irrevocables, es que no se quita. Es que ya tú fuiste marcado. Como dice aquí, ¿cómo Dios puede desechar a su pueblo que desde antes conoció? Como dice la misma palabra, que desde el vientre de nuestra madre fuimos conocidos. Él los conoció. Desde ahí tú fuiste marcado. Desde ahí tú fuiste marcado. Y muchas cosas que me sucedían en la vida, yo no lo entendía. Hasta hoy, que yo conocí a Dios y yo puedo dar fe y testimonio de que muchas de las cosas que me sucedían o que me dejaron de suceder era Dios guardándome. Porque yo me crié en un tiempo en los Tres Brazos, donde la mayoría de los que se criaron en mi mismo entorno, hoy o están presos, o están muertos, o están en las calles, en la drogadicción, algunos de ellos todavía robando, atracando. Y Dios de todo eso me guardó. ¿Por qué? Porque el llamado que Dios me hizo desde el vientre de mi madre es irrevocable. Santo. Ese era el destino. Mi embrión vieron tus ojos. Ninguno, puedo dar fe y testimonio, ninguno. Y es algo increíble porque siempre son como 2 o 3 del corito, de los malos coritas, como que se apartan y hacen su vida de manera diferente. Pero ninguno de lo que yo hoy en día recuerde están en buenos pasos. Es increíble. Y yo puedo mencionar algunos de los barrios y ustedes me dicen qué puede salir de cada uno de esos barrios. El primer barrio fue Capotillo. Yo nací en San José de Ocoa y mi mamá se mudó de Ocoa para el Capotillo. Del Capotillo fui a para los Tres Brazos. No de los Tres Brazos que hoy en día se conoce, sino de los Tres Brazos de cuando se bregaba con las naciones. Sangre, King, Lon. Que todos y cada uno de ellos, todos, era obligado que tenían que pertenecer a una de esas naciones. Porque los grandes lo agarraban y si tú no querías, ellos te ponían obligado. Y te daban la famosa tabla. Yo tuve una. Tú tuviste en una de esas, ¿verdad? Sí. Charlatana. Y todos los días, yo viví en los Tres Brazos cerca de una calle que se llama La TD, que eso era calentón. Y yo todos los días, ahí está Dios, todos los días casi, encontraba droga fuera de mi casa, en la galería de mi casa. O en la galería de mi casa o fuera. Que la policía persiguiendo los tigres y la tiraban para allá. Ese era el gustico de ellos. Ese era el punto de ellos tirar la droga. En la galería de mi casa. Y más tarde iban a buscarla. Que eso era lo lindo del caso. Y cuando ya yo tuve conocimiento, que muchas personas volvían y me decían, tú tienes un llamado grande de parte de Dios. Yo decía, tú estás loco. ¿Qué llamado? Sí, mismo. Hasta que el llamado de Dios me alcanzó. Así que deja de correr. A Dios es la gloria. Deja de correr el llamado de Dios. De todo eso te libró Jehová. No importa de dónde tú vienes. No importa tu pasado. No importa cómo te ves. No hay un prototipo de cómo tú tienes que verte y cuál tiene que ser tu pasado para tú seguir a Cristo. El mismo Cristo, cuando le preguntaron que por qué él estaba sentado con toda esa gente con la que él estaba compartiendo, que por qué él estaba entre los ladrones, entre
entre toda la gente así como él estaba. Y él decía, ¿acaso al médico van los sanos? Los sanos no van al doctor, el enfermo va al doctor. Entonces tú no puedes pretender tener un prototipo de personalidad, de historia, para tú venir a Cristo. A mí alguien me dijo ayer, yo lo siento, pero tú no pareces cristiana. Yo no quiero parecer cristiana, yo quiero ser cristiana. Yo no quiero parecer cristiana, no me interesa parecer cristiana. Y por eso es que hay tanta gente ahí afuera que no parece ni va a parecer nunca un cristiano. Y por eso tipo de comentarios, por ese tipo de comentarios no vienen a Cristo. Y la palabra de Dios dice en 1 Samuel, no mires la estatura de él, ni su apariencia. Eso lo miran los hombres. Yo, Jehová, lo desecho. Yo miro el corazón. Y si la misma palabra de Dios te dice, yo no miro lo de afuera, yo no miro cómo tú te ves, ni cómo tú te portas, ni cómo tú eres. Yo miro tu corazón y yo sé que en ese corazón, con ese cuerpo lleno de tatuajes, con la cabeza raspada, con colores locos en la cabeza, con piercing, con de todo, eso Dios no lo ve, eso lo ven los hombres, por eso son la gente siempre que opinan. Pero mira esta, pero mira cómo tú eres, pero mira cómo tú hablas, pero mira cómo te vistes. Siempre, la palabra dice, eso lo ven los hombres. Y yo, Jehová, lo desecho. Cuando yo leí eso, yo dije, oh, nice. Me cae bien Jehová. ¿Me entiendes? No esperes aprobación del mundo porque nunca la vas a tener. Si tú le sirves a Dios, te pones la falda, dicen que tú eres un fanático. Si te quitas la falda, te pones el pantalón y le sirves a Dios, dicen que tú estás dañando el evangelio, que tú no pareces evangélico, que tú eres liberal. Señores, lleven su propio cartón. Si no tomas alcohol, te dicen rabacucu. Y si tomas alcohol, te señalan. Si no tomas vino, te dicen que tú eres rabacucu, que tú eres que sí o qué. Si tomas vino, entonces la otra parte te dice que tú eres del grupito, que se harta de vino, que quiere tener el evangelio como un relajo. Eres tú y Dios. Olvídate de eso. Yo no estoy aquí para agradarle a la gente. Yo estoy aquí para que Dios incline su rostro sobre mí. Y es lo mismo que tú tienes que hacer. Olvídate de lo que diga nadie. Que ninguno de ellos te van a dar la salvación. El que da la salvación ya te escogió. Lo lindo del caso es que ni Jesús, el Hijo de Dios, el que fue enviado para, como dijimos al principio, para quitar el pecado del mundo, como dice él en su palabra. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni él pudo agradarle a todo el mundo. Todavía no le agrada. Todavía hay gente a la que Cristo Jesús no le agrada. ¿Quiénes somos nosotros para caerle bien a todo el mundo? That's right. Pero alguien un día dijo una palabra, y es que si te enfocas en la salvación, podrás cargar la cruz. Y aquí en mis ojos está la palabra Romanos 12, versículo 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no los maldigas. Eso es lo que dice. Hay mucha gente que te va a perseguir porque es su naturaleza perseguirte, detener lo que Dios quiere hacer contigo. Detener lo que Dios quiere hacer contigo. Porque el enemigo necesita usar a alguien para detenerte. Exacto. Mientras más se levantan en contra tuya, más gloria el Señor está poniendo sobre ti. Mientras más cosas te suceden, más gloria el Señor está poniendo sobre ti. El Señor está preparando una unción grande para derramarla encima de ti. Pero el diablo lo sabe. Y él está viendo a Dios lo que tiene preparado para ti y te ve a ti y dice, no, yo tengo que quitarla del medio, yo tengo que quitarlo del medio para que eso que le están preparando no se lo den, porque si se lo dan, me voy a ver un problema. Y yo no quiero problemas, yo quiero adueñarme del mundo. Entonces, si yo la sigo dejando, lo sigo dejando como va, feliz, contento, con finanzas, con salud,
y sigue alabando a Dios y clamando a Dios. Yo tengo que darle por donde le duele para que ya no clame a Jehová, para que aquel detenga lo que está haciendo. Yo tengo que detener, porque a la gente lamentablemente se le detiene la alabanza cuando está mal, cuando está enfermo. Empiezan pero Dios mío, ¿por qué a mí? Y no a darle la gloria, la honra, a adorar, a decir aleluya, a invocar el Espíritu Santo. No, nada de eso. Entonces, si yo sé que le doy por donde le va a doler, va a dejar de aclamar, va a dejar de alabar, de adorar, entonces así aquello se detiene y yo estoy chilling. Eso es lo que el diablo está haciendo. Entonces, cuando tú ves que te están pasando tantas cosas, dice, Señor, ya deposita, porque tú sabes. Ya entendí, yo sé que tú tienes algo para mí, te reprendo al diablo, deposita. Deposita sobre mí la unción, báñame, úngeme. Eso es lo que pasa. Por eso es que cuando más cosas se levantan, yo digo, gloria a Dios. Gloria al Rey que está en gloria, que está en los cielos. Alabo su nombre, bendigo su nombre. El Rey de gloria, poderoso. Le canto aunque no pueda ni respirar, no me importa. Porque el diablo está ahí en el acecho. Y si él ve que no importa lo que haga, yo seguiré adorando. No le va a quedar de otra que soltarme en banda. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas también. Enfócate en la salvación y podrás cargar la cruz. No mires alrededor. Porque ya la cruz pesa. Entonces tú tienes que mirar a los lados. Más difícil va a ser el camino con la cruz. Con lo pesado y lo difícil que lleva una cruz. Imagínate tú, tener que estar también llevándole la vida a los demás. Y que qué es lo que está haciendo el diácono. Y que qué es lo que está haciendo el pastor. Y que qué es lo que está haciendo fulana. Pero mira fulano y tú con la cruz desgonzado. Pero también tienes que llevarle la vida a los otros. O también tienes que estar pendiente a lo que están comentando. No tengas tiempo para eso. La cruz está pesada y la salvación te está esperando. ¿Tú sabes lo que yo pienso de todo aquel que dice que le sirvió al Señor y vive criticando y vive pendiente a la vida de los demás? Eso no era fuerte. Pero no lleva ninguna cruz. Ay, mamá. Te lo voy a repetir, te lo voy a poner de manera más linda. Si tú ves a alguien que dice servirle al Señor y que dice vivir para Dios, y lo que vive es pendiente de la vida de todo el mundo, criticando a la buena loca por los tatuajes que tiene, pendiente a que si fulanito se bebió una copa de vino, a que si fulana va a la iglesia con unos pantalones medio apretados, a que si lo que se predica fulana no es tal cosa, y lo que vive pendiente a tirar, lamentablemente tengo una mala noticia para ti, baby. No llevas ninguna cruz. Porque así mismo lo dice Jesús. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero si tú estás tan pendiente de lo que está pasando a tu alrededor, es porque tú no llevas ninguna cruz. Tú vas como muy liviano. Devuélvete. Deja la cruz botada. Déjate la cruz botada, devuélvete, coge tu cruz y sigue a Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Nos vemos Shalom. mañana.